Bien, desde las instalaciones de la Casa Cural del municipio de Palermo, de Santa Rosalía, es muy placentero estar aquí en la mañana de hoy disfrutando de un agradable clima y una brisa que nos acaricie para interactuar con uno de los personajes bien significativos desde el municipio de Palermo en lo que la parte narrativa y poética se refiere. Es tener un diálogo abierto con el maestro Álvaro Carrera Carrera, a quien saludamos en esta importante mañana. Maestro, muy buenos días. Buenos días, William, le agradezco mucho y sí, aquí estoy muy contento aquí en Palermo porque hemos vuelto, los años nos volvió a traer acá a esta región y estoy muy agradado aquí con... Él es el escritor huilense palermuno Álvaro Carrera. Maestro, hablemos un poquito de su vida, de su perfil biográfico. ¿Quién es Álvaro Carrera Carrera? Mao, literariamente conocido. Pues yo tuve mi vida transcurrió, estudié en Bogotá, en Neiva hice cierta carrera política, fui concejal y presidente del consejo en Neiva, y con los años me atrajo la literatura y escribir, y tengo un trabajo jurídico, en unas obras jurídicas. Después ya me impactó la literatura y tengo dos trabajos literarios de novela, una de ellas relacionada con Rodrigo Lara Bonilla, El Camín de las Nieves, otro que también tiene que ver con la región, otra novela que tiene que ver con San Luis, y por último, los años, yo nunca había pensado en eso, pero con los años ahí la vida le trae unos golpes y de pronto se le ablanda a uno el corazón y empecé a escribir poesía, ¿no? Y una de las cosas que a mí me han impactado al volver acá, por ejemplo, el viejo templo que tenemos aquí al lado, donde me imagino a los abuelos y las abuelas y las tías de hace muchos años del siglo pasado y antepasado venían a rezar y todo esto, y eso me ha inspirado a algunos temas. Maestro, ¿qué añoranzas tiene de este pueblo? Cuéntenos las añoranzas de su pueblo natal, de este Guagua querido, de este viejo cantón de Occidente, de este Palermo inolvidable. Sí. Pues realmente los primeros años los pasé en una finca aquí vecina, y son los primeros recuerdos propiamente del pueblo de Palermo. No tengo así muchos recuerdos. Después fui a estudiar a Bogotá, pero de todas maneras me impacta volver nuevamente a... Maestro, usted se ha caracterizado por escribir varios relatos, historias, sí, a través de la novela, a través de la filosofía, de la ética. Precisemos un poquito los alcances de ese contenido histórico para poder escribir, para poder narrar. Bueno, eso es un poquito complejo porque hay momentos que lo llaman la atención, los hechos, y eso lo motiva. Después llegan otros temas. Por ejemplo, tuve una finca en San Luis y esa lejanía en una zona rural y el regreso nuevamente me inspiró esa primera novela que hice. Después traducir lo que fue la época de la emigración del campo a la ciudad de tantos muchachos, eso me inspiró la otra obra del Camín de las Nieves. El impacto de esta época tan dura, en los años 80, el caso de Rodrigo Lara, pues también me inspiró a escribir sobre ese tema de la biografía de Rodrigo Lara. Y como le digo, ahora la poesía ya llega a un momento en que como que el corazón se ablanda, como que lo impacta uno el pasado, y entonces termina uno metido en el cuento, metido en la poesía. Continuando con este importante diálogo con el poeta y escritor huilense Álvaro Carrera Carrera, literalmente conocido bajo el seudónimo de Mao. Básicamente, maestro, ha escrito 3 novelas. Me impacta esa novela titulada La maldición de Quintín Lame.
¿Por qué esa maldición? Porque esa región de sector de San Luis, allá transitaba esa tribu, digámoslo así, que venía del norte y andaba hacia el sur. Entonces alguien que venía de la ciudad llegó de vivir estrecho, en confinamiento, en la urbe, de pequeñas casas donde hay mucha congestión, y llegó al campo, al área abierta, y de un sector donde se decía que había una maldición, porque un sector que no progresaba, que no salía adelante, y entonces allá se encuentra con unas realidades, unas circunstancias, y resulta que ahí termina su vida viviendo unas paradojas y unas situaciones difíciles. Lo de Quintín Lame, se dice que hubo una maldición a la región y eso obstruye el progreso. Entonces ese es el sentido de la obra, no tanto la historia de Quintín Lame, sino la maldición de esa región. Sí. Maestro, el otro título es El Gamín de las Nieves. El Gamín de las Nieves, un niño que se vuela de Neiva y se mete al ferrocarril y va a dar a Bogotá en la época más o menos de los años 50. Y entonces allá en Bogotá vienen las aventuras y las situaciones difíciles de los gamines que se crearon allá. Y fue toda una generación que se formó en esa época y se levantó, y no era el único inmigrante, fueron muchos inmigrantes del país, ¿no? Y no solo a Bogotá, sino a las ciudades. Entonces eso me inspiró mostrar la dificultad, la tragedia de esos muchachos que huían del campo a la ciudad, que muchas veces huían del maltrato, ¿no?, de las ciudades pequeñas y terminaban en el monstruo enorme de la metrópoli bogotana. De la metrópoli. Maestro, y para cerrar la novela, usted le da una apología a ese ilustre huilense que lo fue Rodrigo Lara Bonilla, el mártir de la democracia. Lo tituló Camino de Gloria, Rutas del Infierno. Sí, yo creo que los personajes, todos, grandes y pequeños, tenemos como un destino. Y entonces traté de mostrar en esa novela cómo se va rodeando la trama, cómo aparece Pablo Escobar, cómo aparece Santo Efimio, es decir, todo lo que en esa época fue formando lo que a la hora de la verdad sería el final trágico y difícil de Rodrigo Lara, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente, sí.